Muy buenas tardes para todos y para todas los Buenas integrantes de esta familia tardes. Vaz Café y todos sus asociados. Quien les habla el intendente John Díaz, en uso de buen retiro, quien laboró por 20 años en la Dirección de Antinarcóticos, y vengo a compartir con ustedes nuevamente, invitado muy amablemente por el doctor Diego Sánchez, este tema que nos reúne en la tarde de hoy: conferencia de prevención a las adicciones, consumo de sustancias psicoactivas y nuevas sustancias psicoactivas. Bien, la idea es que pasemos un espacio académico muy agradable de aprendizaje, y que también podamos hacer una reflexión al interior de cada uno de nosotros como personas, también en nuestro entorno familiar, personal y laboral. Bien, por temas del uso de la banda de internet, voy a permitirme apagar la cámara, pero quedan ustedes cordialmente invitados para que, si tienen alguna inquietud o pregunta, por favor la vayan realizando de manera interna en el chat, y con mucho gusto vamos a hacer un espacio para resolverlas. Sean todos nuevamente bienvenidos y bienvenidas. A la tarde de hoy tenemos en nuestra presentación la introducción a lo que son las adicciones y toda esta problemática. Vamos a hablar también de los resultados que nos muestran los últimos estudios nacionales de consumo realizados en Colombia, tipos de adicciones, clasificación de las sustancias psicoactivas, algunos términos y definiciones, cómo hoy en día se están realizando unas mezclas para alternar lo que son las drogas comunes con nuevas sustancias psicoactivas, y lo que genera las nuevas tendencias de consumo, nuevas sustancias psicoactivas por su término NSP abreviado. Vamos a hablar algo de la evolución normativa frente a este tema, en esta materia, y seguramente alrededor de toda la presentación vamos a hacer una serie de reflexiones y un taller de cierre. Bueno, muy bien. Bien, entonces, para empezar, me gustaría decirles que el consumo del alcohol sigue siendo, ¿no?, una de esas sustancias que tiene mayor prevalencia. Prevalencia significa la escogencia, la selección inicial frente a otras sustancias. Y obviamente esto tiene una serie de consecuencias y de efectos secundarios, no solo en el medio laboral, sino en todo nuestro entorno individual, personal y social. Lo que nos atañe para la tarde de hoy es cómo lograr y cómo hacer una buena prevención en el entorno laboral frente a todos estos entornos generadores precisamente de adicciones y de consumo de sustancias. Para lo cual quiero iniciar con un video que quiero que prestemos mucha atención, porque es un experimento social que se realizó con 4 personas, 4 profesionales, que son expertos cada uno en su área y en su trabajo, pero que bajo el efecto del alcohol nos muestran unas situaciones que vamos a ver precisamente en el video. Estos artistas son los mejores en sus disciplinas. Pablo ha recibido numerosos premios como concertista de piano. Ana es una joven promesa del ballet. Si es mejor para el alma. Juan Manuel está especializado en las obras de Shakespeare. Y Rubén es malabarista desde que nació. Los 4 son unos cracks en lo suyo. Pero ¿cómo demostrarían su arte si salieran al escenario completamente borrachos y con un público abarrotado que desconoce la cantidad de alcohol que llevan en la sangre? ¿Alguna vez has actuado borracho? ¿Como hoy vas a ir a actuar? Que va. Que va, imagina. Como me tome un par de copas, yo ya... Yo mientras que no vomite me conformo. Venga, va. Y no manchego, colega. Venga. Yo voy muy borracho, ¿eh? ¡Adiós! El espectáculo está a punto de comenzar. Un poco de música clásica de la mano de uno de los mejores pianistas de nuestro país, Pablo Cobos. A continuación van a escuchar
el tercer movimiento de la sonata para piano en la mayor número 11 del compositor y músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, que fue compuesta en el año 1783, música que estaba muy de la época y es una de las piezas que para piano clásico más interpretadas en todo el mundo. Gracias. ¿Ser? Oh, no, ser. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna. Este se parte. Silencio, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, pudimos apreciar en el video anterior que evidentemente bajo el efecto del alcohol y en esa medida, bajo gran cantidad del efecto del alcohol, las personas pierden sus capacidades propias de hablar, de escuchar, de las habilidades de sentir y sus habilidades plenas psicomotrices. Bien, vamos a hablar ahora de los estudios nacionales de consumo que se realizan en Colombia en 3 escenarios distintos, en 3 poblaciones. En la escolar, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes de primaria y bachillerato, jóvenes. Está la población universitaria y está la población en general, de 12 a 65 años. Y frente a la población en general, este estudio del año 2018 nos dice que el 16% de las personas encuestadas respondieron haber usado por lo menos alguna droga ilícita alguna vez en su vida, con un 22,9% en los hombres y un 10,8% en las mujeres. El 4,6% de estos encuestados respondieron haber consumido alguna droga ilícita en el último año, lo que equivale a alrededor de más o menos unas 268,000 personas, siendo aún más alto el consumo entre hombres con un 7,6 frente a un 2,0% de las mujeres. El grupo de edad, esto es interesante, miren, esto es de analizar, con mayor prevalencia, prevalencia significa las personas que prefieren qué tipo de sustancia, dice que el mayor número de personas oscila entre los 18 a los 24 años de edad. Es decir, siguen siendo personas muy jóvenes las que tienen mayor prevalencia por este tipo de sustancias. Con un 9% ya aquí vendríamos a hablar de niños y adolescentes de 12 a los 17 años, y con un 7,4% de personas entre los 25 y los 34 años, con un 5,5%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada día la tendencia es a bajar la edad de inicio del consumo de drogas y generar todavía mayor motivación y curiosidad entre las personas que la consumen. Bien, si el video era un poco jocoso, quise iniciar así, pero este es un tema que va más allá, que es preocupante, no solo por las cifras,
sino por precisamente todos esos efectos y consecuencias negativas e impacto en la sociedad que tiene el consumo precisamente de estas sustancias. Particularmente sobre la adicción al alcohol, nos dice el estudio que el 86%, imagínense, en el 86% de la población general con edades entre los 12 a los 65 ha consumido alcohol por lo menos una vez en la vida. Y sigue siendo la prevalencia entre los hombres un poco superior frente a las mujeres en un 90 a un 82%, pero esta cifra gradualmente ya se está equilibrando. Bien, allí tengo proyectadas dos imágenes, que es la del consumo social y la del consumo problemático. La idea de esta actividad y de este taller y de esta conferencia no es discriminar ni señalar a nadie, pero sí que podamos hacernos un diagnóstico individual, interno, propio, ¿cierto? Autónomo, cada uno y cada una de ustedes. Y de esa manera empecemos a ver y entender que ante ese entorno generador de adicciones, porque las adicciones no son solamente a las sustancias, sino también hay adicciones de conducta y hay adicciones de otro tipo de sustancias que se consumen, es precisamente entender que para lograr una salud mental adecuada, nosotros, esa salud mental y esa paz comienza por nosotros mismos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el consumo social y el consumo problemático? Lo voy a explicar muy fácil. Consumo social es el consumo que está, valga la redundancia, socialmente aceptado, como la cantidad de licor y el licor que se consume durante los eventos o reuniones de celebraciones, cumpleaños, reuniones y demás eventos. Pero cuando pasa a ser problemático, cuando ya la persona sencillamente es la que deja de controlar ese consumo y es controlado por él mismo y empieza a buscar esas excusas para poder salir allá a consumir, y son personas que desarrollan una tolerancia precisamente a ese tipo de sustancias, al alcohol. Son personas que tardan mucho más en embriagarse, ¿cierto? Que tardan mucho más en sentir los efectos y que sencillamente ya empiezan a abandonar todas las otras esferas de su vida, su entorno social, su entorno laboral, su entorno personal, por precisamente estar consumiendo y consumiendo. Frente a la nicotina, nos dice el estudio que la prevalencia en Colombia es del 12,9%. Afortunadamente, y gracias a las campañas que se han hecho no solo en Colombia, sino a nivel mundial, donde ahora es obligatorio colocar las imágenes de los efectos y las consecuencias que causa el consumo de cigarrillo, ¿cierto? En el cuerpo humano, a partir de cáncer, no solo de pulmón, sino de laringe, faringe, y otras cosas que puede agravar o desarrollar como enfermedades en el cuerpo humano, ha hecho que muchas personas, y sobre todo las nuevas generaciones, vean en el cigarrillo una sustancia nociva, y además que podríamos decirlo también que en el marco de las tendencias de consumo ha venido pasando de moda por el olor y también porque se están generando muchos espacios libres de humo donde sencillamente las personas ya no pueden consumirlo con tanta libertad. Por eso entonces lo que se está viendo precisamente es una tendencia gradual de que se están pasando de las drogas tradicionales a drogas menos perceptibles, pero que también tienen un riesgo altísimo para la salud, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, si bien es cierto que el primer video era un poco jocoso, es decir, chistoso, nos causó un poco de gracia ver cómo estos cuatro profesionales, bajo el efecto del alcohol aquí particularmente, que fue lo que consumieron, obviamente perdieron todas sus capacidades plenas de motrices, psicomotrices, de escucha, de habla y demás. Este video que les voy a presentar ahora es precisamente la primera alerta y el por qué debemos tener cuidado, no solamente a la hora de consumir sustancias, sino de también analizar todos esos entornos alrededor de lo que hay en un evento de este tipo. Por ejemplo, analizar muy bien con qué personas nos estamos reuniendo, nos sentamos a consumir algún tipo de licor, en dónde, ¿cierto? Analizar todos esos temas porque precisamente se está presentando una serie de delitos asociados al consumo, no solo de alcohol, sino otras sustancias, precisamente lo digo en reuniones,
donde afortunadamente las personas del video salieron bien libradas, pero en muchos de los casos las personas terminan con coma inducido o intoxicadas o incluso la muerte por precisamente este fenómeno que ya les presento en el video. Las dos mujeres del video grabado por un policía minutos antes fueron capturadas saliendo de una casa en el sur de Bogotá con 2 maletas cargadas de objetos de valor. No necesitamos que nadie ni nos mande, ni nos diga, ni nada por el estilo. Cuando la policía entró a la vivienda tras recibir el llamado de la dueña de la casa, encontró a 2 hermanos desmayados bajo el efecto de alguna sustancia y uno de ellos convulsionando. Una de las mujeres le confiesa a los uniformados la supuesta sustancia que les administró. Yo rezo primero el cigarrillo, fumo y lo voy echando y luego cuando voy a dar, vuelvo y lo rezo y se lo doy. Ahora preste atención a la explicación del modus operandi por una de las señaladas ladronas. La idea es emborrachar. ¿Sí me entiendes? O sea, hacerlos que tomen harto y ya después ya cuando estaban prendiditos, pues ya ahí sí va el embrujamiento. Están utilizando diferentes medicamentos más encaminados a doblegar a la persona para poder hurtarle sus elementos. Sustancias que implican altos riesgos, lo que a la mujer pareciera no importarle. Al otro lado de la ciudad, este hombre que nos pidió la reserva de su identidad perdió a su hija de 21 años de edad durante 3 días. Estaba departiendo con algunos amigos donde presumimos en algún momento le dieron alguna sustancia. Pasaron más de 48 horas de búsqueda en hospitales, estaciones de policía, redes sociales y hasta en medicina legal, pero la situación empeoró. Empezamos a recibir unas llamadas extorsivas diciendo de que les consignáramos una plata y estas personas dejaban libre a la niña, que supuestamente es una red de trata de blancas. Estos son algunos de los mensajes que recibió. Yo soy mexicano y vengo aquí a Colombia por chicas para llevarlas a trabajar y desafortunadamente a mí me vendieron a esta chica. Mire, si le interesa recuperarla, yo solo quiero recuperar mi plata. Yo pagué por ella 1 millón. Sin embargo, casi de forma simultánea al intento de extorsión, su hija, ya sin sus objetos de valor, apareció. Apareció en la terminal del Salitre, desorientada totalmente. Las cifras de esta modalidad de hurto tienen en alerta a las autoridades. En Bogotá tenemos un incremento de los casos de hurto en donde se utiliza algún tipo de fármaco para reducir, afectar a la víctima. Particularmente se están cometiendo estos hechos en establecimientos de comercio nocturnos. Y es que la Secretaría de Seguridad reporta que durante los primeros 4 meses del año van 488 denuncias por hurto a personas con utilización de algún tipo de fármaco, casi el doble de los denunciados en el mismo periodo del año pasado. Hay 3 organizaciones estructuradas, pero muchos de estos delincuentes que afectan al ciudadano no pertenecen a una estructura criminal, son blancos de oportunidad ante la invitación de muchos ciudadanos ya cuando tienen ingesta de bebidas embriagantes. Siempre hay la persona que es la que siempre viene, aborda a la víctima, la distrae, mientras que la otra aprovecha, le echa la sustancia dentro del licor por lo general y la otra persona que lo está esperando a las afueras en un vehículo particular. Ante el incremento en denuncias, las autoridades aseguran que ya están tomando cartas en el asunto. Acciones conjuntas con los establecimientos nocturnos para prevenir y para tener claridad de cómo reaccionar ante situaciones de esta naturaleza. Y dan algunas recomendaciones que pueden hacer la diferencia. No sentar en nuestra mesa desconocidos porque muchas veces aprovechan para suministrar estas sustancias. Igualmente no dejar nuestras bebidas solas en la mesa. Muchas veces salimos a bailar o a los sanitarios y allí hay oportunidad para los delincuentes nos afecten también. Los 2 hermanos y la joven, pese a las secuelas psicológicas, salieron ilesos, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones para capturar a los señalados integrantes de estas organizaciones criminales. Bien, entonces como les decía, más allá de las recomendaciones que se puedan hacer frente al consumo responsable de alcohol en un evento de carácter social, también tenemos que tener en cuenta y hacer un autoanálisis de cómo precisamente esas sustancias gradualmente pueden llegar a controlarnos a nosotros en nuestras vidas, en nuestras diferentes actividades, lo que les decía hace un momento, y es precisamente cómo entender en qué momento puedo estar, si en una etapa de consumo social o en una etapa de consumo problemático.
tener en cuenta todos estos delitos que se están cometiendo precisamente asociados a todo ese tipo de consumos y cómo aprovechan estos delincuentes porque ellos también conocen alguna información sobre los efectos de las sustancias y obviamente se aprovechan para cometer y hacer todo este tipo de delitos, llámese el paseo millonario, para cometer hurtos o también algún tipo de violaciones, bueno, otro tipo de delitos asociados a esto. Bien, ¿cómo estamos en la salud mental en Colombia? Esta es una ayuda del Ministerio de Salud que nos dice que la última encuesta nacional de salud mental se realizó en el año 2015. Y la primera pregunta que es para usted, ¿qué es la salud mental en un entorno de adultos, personas de más de 18 años? Del 30 al 41% respondieron que salud mental es sentirse bien o en paz con uno mismo, superar las dificultades y salir adelante sin preocuparse y sin estresarse, no sufrir. El 41% dijo tener casi siempre o siempre apoyo social, es decir, un entorno de personas que estén ahí para apoyarlo, eso es salud mental para ellos. Y el 45 al 47% dice tener salud física, poder comer, dormir y descansar. Evidentemente, eso es lo que nosotros, muchas personas pensamos que es de pronto la salud mental, pero la salud mental va más allá, no es solamente gozar de una buena salud física y de tener un buen entorno o un clima personal, familiar, social o laboral, sino también es hacer una mirada introspectiva hacia adentro, hacia mi persona, hacia mi espiritualidad, hacia mi ser y mirar en esa manera cómo estoy yo también como ser humano, no solo actuando, sino también cómo yo interactúo con las diferentes situaciones. Por ejemplo, les reitero, no es solamente la adicción al alcohol o al cigarrillo o a las drogas ilegales, sino también hay adicciones, por ejemplo, al trabajo, al celular, a los juegos de azar y a otras actividades que vamos a ver más adelante. ¿Cómo estamos frente a los problemas? Dice que en la población de 7 a 11 años, el 44,7 es una cifra altísima. Presenta por lo menos un síntoma relacionado con la esfera mental. ¿Qué quiere decir? Que las futuras generaciones seguramente van a tener, precisamente por estos estudios que se han hecho, de pronto posiblemente más problemas de adicción. Si bien de pronto no alguna sustancia, algún elemento que trate de calmar o llenar esas ansiedades o esos vacíos o esos trastornos que precisamente ya vienen desde la infancia. El 19% presenta un lenguaje anormal. Eso también ya es un síntoma y un problema muy visible de las personas que tienen trastornos de ansiedad. Y el 12,4% dice asustarse o ponerse nervioso sin ninguna razón. En la población de 12 a 17 años, ya un poco más adolescentes, el 12,2% presenta problemas mentales. Y entiéndase que no, por problemas mentales no es que tenga un retraso o una persona que sea, que presente una discapacidad, sino que cuando presenta un problema mental también hace alusión que son personas que tienen problemas de aprendizaje, de escucha, de concentración. El 24,6% dice asustarse con facilidad en esta población de 12 a 17 años y el 20,5% dice que presenta dolores de cabeza frecuentes. Entonces ahí vemos ya también cómo está asociado un poco el tema de la salud física a la salud mental. Y ya frente a los trastornos dice que de los 7 a los 11 años el 0,47% de la población de estos niños, porque de 7 a 11 años todos son niños, han tenido cualquier trastorno mental en los últimos 12 meses. Y en la población de 12 a 17 años, el 4,4% han tenido cualquier trastorno mental en los últimos 12 meses, el 3,4% fobia social y el 3,5% presentan trastorno de ansiedad. Y lo que podemos evidenciar es que, como les decía al principio, el entorno generador, que es un entorno que promueve este tipo de adicciones y este tipo de conductas, está generado en todo el entorno. Es decir, usted enciende el televisor y lo primero que ve es noticias, violencia, guerras, problemas, conflictos, homicidios, violaciones, injusticias, corrupción, muerte. Y
debemos entender que también vivir con ese tipo de circunstancias genera y ejerce una presión sobre el ser humano y el individuo, que, pues, como les digo, es un caldo de cultivo para todas estas adicciones. Bien, reconocer que los tipos de adicciones se dividen en tres. En los de ingestión por comida, donde aquí tenemos los desórdenes, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, trastornos de ansiedad frente a la comida y la compulsividad, ¿no? Las adicciones de conducta se clasifican en adicciones al juego, es decir, las cosas que hace la persona para tratar de llenar o calmar esos impulsos, esos vacíos. Entonces los trata de llenarlo a través del juego o a través del sexo, con la pornografía, o hay personas que también presentan adicción al trabajo porque ya están empezando a perder también su entorno familiar o otro entorno social, al internet o al celular con la nomofobia, por su traducción del inglés al español, no mobile phone, nomofobia, y algunas sectas o grupos liderados por personas que también saben cómo llevar a las personas y cómo guiarlas. Obviamente no todos son positivos, no hay líderes negativos. Y trastornos y tipos de adicciones de ingestión química. Aquí tenemos ya entonces todas las sustancias psicoactivas, algunas legales, otras ilegales, pero que ya sabemos, y en la medida en que vamos adelantando la presentación, la reflexión es que independiente de la sustancia que sea, nosotros estemos en la capacidad y en la condición de entender que podemos también llevar una vida sin necesidad de consumir ningún tipo de sustancia. Entonces aquí tenemos alcohol, nicotina, sustancias psicoactivas, medicamentos de control especial y las nuevas sustancias psicoactivas. Bien, dentro de las adicciones por ingestión química tenemos, como ya lo decía, el alcohol, medicamentos, cigarrillo, drogas. Y saber que las sustancias psicoactivas también a su vez se clasifican, es decir, todas estas sustancias lo que pretenden es modificar o cambiar la conducta, el comportamiento y el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, cuerpo y mente y también la parte física. Entonces se clasifican por su origen en naturales o sintéticas, ¿sí? ¿Cuáles son las drogas naturales? Las que son directamente de una planta. ¿Cuáles son las drogas sintéticas? Las que son hechas completamente en un laboratorio. ¿Y cuáles son las semisintéticas? Las que a partir de una planta después pasan a un proceso químico y se convierten en droga. O sea que semisintéticas tendríamos la cocaína, la heroína, incluso la escopolamina, que también es, y el LSD también, que es a partir de un hongo. Por sus efectos, pues se clasifican en estimulantes, depresoras y alucinógenas o psicodélicas, por su condición legal, legales o ilegales. Y según los diferentes convenios o tratados a nivel mundial de Naciones Unidas, esto simplemente le da un nombre de acuerdo a sus efectos, ¿no? Posteriores en el consumo. Algunos le llaman estupefacientes, algunos otros psicotrópicos, y hay otros términos que también se utilizan, como por decir algo, psicógenos o antinarcóticos, o narcóticos, perdón. Bien, aquí en este taller me gustaría entonces, para hacerlo dinámico, que por favor en el chat escriban, por favor, el número de la planta que ustedes ven. Indiquen por favor qué planta creen que es y qué tipo de droga o sustancia se extrae precisamente o se produce a partir de esa planta. Entonces, por decir algo, colocan el número 1, la planta es tal y la sustancia que se produce es tal, ¿sí? ¿Por qué hacemos este tipo de talleres? Porque es importante que nosotros, en el marco también de nuestra capacitación y desarrollo, conozcamos las sustancias. También, bueno, vamos a dar entonces un espacio de unos 5 o 10 minuticos. Vamos a, si quieren, el que desee puede abrir el micrófono y nos comparte qué conocimientos tiene sobre las sustancias.
De pronto si la ha visto, si la ha escuchado, si la reconoce. Nos dice entonces, yo pienso que la número 2 es tal y se produce tal sustancia como droga. Recuerden que esta es una clase constructiva, ¿no? Participativa. Aquí la idea es que entre todos construyamos y aprendamos nuevos conocimientos. A ver, la 1 es muy reconocida. De la 1 yo les puedo comentar que lo que se fuma, porque se consume es fumada, es la parte de arriba, ¿no? Del cogollo, como lo que vendría siendo como la flor de la planta. No se fuman las hojas ni el tallo, aunque si bien es cierto que tiene propiedades alucinógenas, también tiene propiedades desde el punto de vista científico médico para calmar el dolor, porque esa planta y esa sustancia se dividen en cannabinoides y cannabidioles. Los cannabinoides son los que, pues, si son fumados, se libera el THC, que hacen que la persona entre en un estado de alucinación. Y los cannabidioles, que también son componentes de la planta, aislados y bajo un cierto tratamiento específico médico, pueden servir también como calmantes y paliativos para el dolor. Bien, ¿alguien quiere participar? Estamos hoy tímidos, tímidas. En la 5 pues se refleja la coca, ¿no? Muy bien, sí, la mata de coca. La mata de coca, la cual... La 4. La 4. Perdón, la 4 es amapola. 4, muy bien, la planta de amapola. ¿Y cuál sustancia se extrae de la planta de amapola? Heroína. Muy bien, la heroína. Pero yo les quiero contar algo. Antes de la heroína, en el proceso de extracción de ese látex opiáceo de la amapola, se extrae una sustancia que es legal y que se utiliza precisamente como un poderoso anestésico en términos médicos, que es la morfina. Primero se extrae y se hace una morfina y luego a través de otro proceso químico se llega a la heroína. ¿Alguien más? La número 2. La sexta es ayahuasca. Muy bien, la sexta es la raíz de la ayahuasca, de la cual se extrae también. Muy bien, ¿y cuál sustancia es que se extrae de la ayahuasca? Se hace como una bebida, como un té, que se llama yagé. Correcto, muy bien. Precisamente de la lechosa café oscura que se extrae esa sustancia, sale el yagé, muy bien, usado ancestralmente. ¿Alguien más? La 2 está muy fácil. Peyote. Muy bien. Del hongo del peyote, que se da sobre todo en la región del norte de México, ¿cierto? O sea, al lado de los desiertos, se extrae una sustancia que se llama la mescalina, que es la base del LSD. Es decir, este es un hongo con efectos alucinógenos. Está el peyote. Y la número 3, es importante que la reconozcamos también. ¿Alguien sabe? ¿La ha escuchado? Bueno, parece como cacao sabanero o lo que uno llama borrachero, pero no le veo como la hojita bien, porque ese también es para, pues es un ingrediente para hacer yagé mezclado con ayahuasca, sí. Sí, señor, está en lo correcto, muy bien. Esa es la planta que tiene muchos nombres vulgares, cacao sabanero, borrachera. Ayer que tuve la oportunidad de compartir con compañeros también de Santa Marta, me dicen que por allá le llaman floripondio. Y efectivamente, a partir de un proceso químico extraen es la escopolamina. Por eso precisamente es importante que nosotros también las conozcamos. Yo quiero contarles como anécdota una situación que se está presentando aquí en Bogotá en el Transmilenio. Yo creo que ustedes la han visto, bueno, de pronto los que han tenido la oportunidad de verla en noticias, y es que hay unas personas que se están haciendo pasar por servidores de aseo del sistema de transporte y están rociando esta sustancia escopolamina
en un atomizador, haciéndose que están limpiando las superficies, y lo que están haciendo es que precisamente están impregnando el aire y el ambiente de esta sustancia para cometer delitos, porque la persona queda bajo un efecto de adormecimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias por la participación. Muy bien. De todos modos, la presentación les va a quedar para que ustedes, cuando quieran profundizar los conocimientos, ahí los vamos a tener. Bien, porque es importante que conozcamos también estos términos y definiciones un poquito más a fondo. Porque en la medida en que nosotros los conozcamos, también vamos a poder hacer un diagnóstico muy adecuado, muy acertado, frente a los riesgos que nos estamos exponiendo precisamente de consumir cualquier sustancia en la calle, ¿no? O cualquier otro tipo de sustancias. Y es que lo que hoy en día se tiene, con conciencia cierta por parte de los expertos, desde un análisis y una óptica del Ministerio de Justicia, de Salud, de los hospitales y de las diferentes entidades que trabajamos en aras de investigar precisamente y hacer esos diagnósticos de qué es lo que está pasando frente a la salud pública, es que lo que se conoce como drogas en la calle es una serie de mezclas, y discúlpenme la palabra, de revueltos entre medicamentos, entre sustancias, entre drogas, ¿cierto? Pero el principio activo de una sustancia es precisamente esa base. Es lo que hace que toda sustancia reconocida tenga un efecto en el sistema nervioso central. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo simple para que lo entendamos un poco. El principio activo de la aspirina, que sirve para dolores de cabeza, ¿cierto? En este caso sería el paracetamol o el acetaminofén. Sin esa sustancia, ¿cierto? No tendríamos aspirina o no cumpliría el objetivo. Y entonces, ¿cuál sería la comparación o la definición con medicamento? Pues que para que sea medicamento, además de tener ese principio activo, tiene que tener otra serie de elementos que sirven para darle color, para darle volumen, para darle incluso sabor o ser un poco más agradable a la vista, ¿cierto? Y la diferencia entre ese medicamento y esa droga es precisamente la posología, lo coloqué ahí un poco resaltado para que nos quede esa palabra clave. Palabra clave. John Freddy, hay una pregunta en el chat de parte de Hugo Armando. Sí, Hugo señor. Armando, si quiere, prenda el micrófono y hágasela directamente, ¿vale? Gracias, muy amable, Diego. Por favor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Es que Bien, quería muchas hacer gracias. una consulta. señor. Pues a raíz de lo que acabo de mostrar de las 6 sustancias estas, Ok. tenía la duda sobre qué tipo de pruebas podemos utilizar para determinar la positividad de estas sustancias en alguna persona. Y digamos también a raíz de esa respuesta, a la luz de la norma colombiana, pues digamos que aquí en Colombia hablan del libre desarrollo, de que la dosis mínima, digamos que tan viable es para las organizaciones realizar ese tipo de pruebas. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta interesantísima y desde muchas ópticas también que nos daría para un debate de foro, pero la voy a responder en la medida de cómo se está trabajando actualmente, ¿no? Porque pues es lógicamente que la política antidrogas cambia de acuerdo a muchas cosas que ustedes pues también saben, obviamente la política, obviamente también el entorno del mundo, como la dinámica mundial de cómo lo ven otros países y eso también tiene efectos sobre el de nosotros. Bien, tu primera pregunta hace referencia a cómo saber qué tipo de sustancia tiene una persona cuando llega, si te entendí bien, más o menos a un hospital, cómo saber o identificar qué tipo de sustancia fue. Bien, realmente lo que se hace inicialmente es un examen, ¿no? Tal cual, la persona, digamos, si llega por urgencias, si llega al Hospital Santa Clara, que es pues, por lo general aquí en Bogotá, donde llegan los pacientes con este tipo de circunstancias, de situaciones, se analizan varios factores. Hay médicos ya especializados en toxicología que saben.
Por decir algo, si llega con una fiebre muy alta y llega sudando, sudoroso, en estado de shock y con cierto, presenta sudoración y calor en el cuerpo, son síntomas para drogas estimulantes. Es decir, puede haber tenido una sobredosis por anfetamina, también sobredosis por cocaína, que seguramente una persona pudo haber mezclado con otro tipo de sustancias. Si la persona llega sin conocimiento, sin memoria, es decir, casi que sin signos vitales o reducidos, o en coma inducido o intoxicado como tal la persona, entonces por lo general son efectos o clasificación depresora. Ahora, para identificar como tal qué tipo de sustancia es, lo primero que se hace es una muestra de sangre, una toma de muestra de sangre, y se analiza a partir de las plaquetas, que son glóbulos blancos, el análisis y el muestreo de defensas, ¿no? Pero como tal, para hacerle un examen ya específico hacia qué sustancia fue, ahí ellos tienen que hacer una serie de exámenes más específicos de orina, sangre, y entrevistar a las personas también que lo llevaron, pues para aproximar precisamente, porque lo que te digo, hay personas que hacen mezclas de sustancias y pues lógicamente que es mucho más difícil identificar. Bien, ahora frente a la segunda pregunta que dices, que cómo está el tema de, si te entendí bien, creo que es un tema, a ver, cómo es la parte de la privacidad, si te entiendo bien, de la persona cuando la autorización para poder hacer estos exámenes, sí, es más o menos lo que te entiendo. Pero, o qué dice el Estado frente a hacer estos exámenes. Actualmente en Colombia, lo que se tiene frente a estos exámenes es que son totalmente privados, es decir, si bien es cierto que bajo una situación de emergencia o de urgencia que llega el paciente, a la persona se le realizan los exámenes, pero los resultados solo son manejados por el tema de la confidencialidad y los derechos personales, solo son manejados con la persona. Lo que sí se lleva es precisamente una estadística interna, sobre todo en estos hospitales que te digo, el Hospital Santa Clara y hay otro, que de ese tipo de personas, qué tipo de efectos llegó y si se logra saber la sustancia también o conocer qué tipo de sustancia consumió para efectos de hacer precisamente esos diagnósticos de qué sustancias son las que están vendiendo o traficándose en la ciudad. Pero los resultados sí son completamente, digamos, confidenciales, ¿no? Me refiero a, salvo que haya algún, digamos, impacto en la salud pública, llámese ya, por ejemplo, lo que ocurrió alguna vez en una discoteca, donde ya salieron muchas personas intoxicadas y pues obviamente salió por el tema de prensa y se identificó la sustancia. En ese momento, si mal no estoy, creo que lo que consumieron fue anfetamina y estaba en una dosis muy elevada y eso pues lo que hizo fue que prácticamente dejó en shock como a más de 12, 13 jóvenes que estaban allí en la fiesta celebrando. El tema es también un tema, como te digo, de libertades, porque también la persona, bajo las leyes aquí en Colombia, tiene el derecho, porque es un derecho de consumir lo que sea de consumo personal, ¿cierto? Y hay unas cantidades estipuladas. Para aporte y para consumo. Incluso hay unas sentencias, las últimas hablan de una tenencia conjunta y de un porte para consumo, siempre y cuando la persona logré demostrar que es bajo un tratamiento médico, porque pues bajo ese principio y bajo ese concepto, desde los términos de ley y desde los términos de las libertades individuales, se considera que no se le debía retirar la posibilidad a la persona de que consumiera la sustancia, ¿no? Pero cuando ya la persona llega bajo este tipo de efectos y de circunstancias a los hospitales, ya lógicamente se genera una alerta interna y se llevan las estadísticas, pero por lo general las personas, pues en la mayoría de casos que hemos visto,
logran superar los efectos. Por lo general, con este tipo de sustancias, sí. Cuando es con algún alucinógeno como el LSD, sí quedan algunos efectos secundarios, como por ejemplo lagunas mentales y problemas mentales y problemas incluso también de pérdidas de memoria y lagunas cerebrales. Bien, entonces no sé si quedó resuelta tu pregunta. Si no, pues ahí vamos avanzando, porque de todas maneras también voy a hablar más adelante de cómo estamos en la evolución normativa en Colombia. O sea, cómo hemos gradualmente pasado de lo coercitivo a lo preventivo y desde otra óptica también. Bien, entonces, Sí, dime. Constanza levantó la mano para que por favor Constanza nos haga el favor y prenda el micrófono y haga la respectiva pregunta. A ver, Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. La pregunta va enfocada más hacia la parte empresarial. Cuando nosotros, pues para darle cumplimiento al numeral de nuestra norma, hacemos ese tipo de pruebas y un ejemplo, en 2 o 3 ocasiones que ya se ha hecho la prueba, el trabajador es repetitivo, digamos, en ese resultado que nos arroja que es positivo. ¿Cuál es o qué debemos de hacer con ese trabajador frente a ese resultado? Gracias, Constanza, por tu pregunta, muy amable. Y esa pregunta, de acuerdo a lo que la reunión que tuvimos y tuvimos oportunidad de compartir esos escenarios, lo que tengo conocimiento es que no se puede despedir a la persona inmediatamente. Es decir, si ustedes lo pueden hacer, porque ustedes tienen, digamos, la potestad para hacerlo, pero no es a ver, ¿cómo te dijera? Lo ortodoxo, para que me entienda lo correcto, porque seguramente la persona, si se asesora bien, va a salir y va a demandar y seguramente va a ganar. Lo que dice la norma, o lo que leímos en el texto, es que a la persona se le debe dar la posibilidad de que voluntariamente acceda a un tratamiento de prevención o si ya es consumidor problemático de rehabilitación y tiene tendrían un lapso ustedes y él de 6 meses, notificándolo a partir del primer día. Es lo que dice la norma. Si en los 6 meses la persona sigue con el consumo reiterativo, no cambia y definitivamente no digámoslo así, logra superar el problema o mejorar como tal en ese aspecto, ahí sí ya entonces la organización puede tomar la medida, obviamente, de retirarlo bajo el concepto de que es una persona que presenta un riesgo y más pues justificando el tema que les presenté en el primer video, y es que una persona bajo los efectos puede causar accidentes hacia él, hacia los demás, hacia la organización, más si opera maquinaria, más si de él dependen otras personas, etcétera, etcétera. Pero es lo que dice la norma. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Seguimos, Diego? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Bien, mi nombre es Carol Verónica Saavedra y tengo una inquietud. Si nosotros como empresa tenemos estipulado en la política que se va a hacer ese tipo de pruebas y el empleado se niega, o sea, ¿eso puede proceder? Eso sí ya es diferente, ¿cómo estás? Eso ya es diferente Bien. porque entonces, mira, ya tú me estás hablando de un evento anterior, es decir, no lo has contratado. Si la persona antes de que lo contratan se niega, pues tú simplemente no lo contratas. ¿Por qué? Porque para eso existen las políticas y los reglamentos internos. Es decir, es la persona la que accede a la empresa. Y si yo accedo a la empresa, pues sé que tengo que acogerme a una serie de políticas. ¿Sí me entiendes? Lo que hablábamos ahorita con Constanza es otro evento porque ya la persona está contratada. ¿Sí me hago entender? No sé si... ¿sí? O sea, en este caso la pregunta es, la persona ya está vinculada con nosotros y lo tenemos nosotros como política de nuestra compañía. En el momento de realizar la prueba, la persona dice, me niego rotundamente a realizármela. No, ahí ya no podría negarse porque sí, al momento de tú haberlo contratado, él tuvo que haber firmado una serie de reglamentos y políticas. Entonces, si él se niega, sí ya sí podría ser una causal. Obviamente porque ustedes están protegiendo los intereses de la compañía, lo que yo te digo. O sea, ahí no hay vulneración de ningún derecho ni nada. No, ahí sí no, porque él precisamente es lo que deben hacer ustedes como integrantes
de recursos humanos y el personal de selección, precisamente dejarle eso en claro, que la compañía tiene unas políticas. Y sobre todo lo que les digo y les insisto, cuando se opere maquinaria, cuando se opere, por decir algo, si es de vigilancia y armamento, cuando se opere vehículos, ¿sí? Cuando el cargo y su función represente un peligro para él o para otras personas. Bien, bueno, gracias, muy amables. Bien, les decía retomando el tema, es interesante y de eso se trata, de que estamos acá y pues lógicamente vamos a aprender. Sin embargo, también les puedo decir que, pues lógico, las organizaciones, las empresas tienen un área que es el área de los representantes legales y eso está claro y está definido, no solo en el código laboral, sino también en las diferentes políticas y reglamentos de las empresas. Por eso precisamente el acceso a un trabajo es voluntario. ¿Sí me hago entender? Nadie te puede obligar a que trabajes no. Usted se presenta voluntariamente. Y cuando usted se presenta voluntariamente, pues usted en el marco de la entrevista y en el marco de los exámenes o de la preselección o selección, como le llamen, ¿cierto? Del aspirante, del candidato, usted le dice efectivamente que para poder trabajar en su empresa hay una serie de reglamentos, todo eso. ¿Qué es importante? Y eso pues ya está definido también, que esos reglamentos y que esas políticas no vayan en contra de los derechos humanos ni de la persona. Pero pues eso es lógico. ¿Qué es decir que vaya en contra de la persona? Pues que usted le diga que tiene que trabajar 72 horas seguidas, que usted le diga que tiene que, por decir algo, alzar un peso de 500 kilogramos todos los días. Bueno, cosas irrelevantes que pues de sobra yo creo que ustedes ya me entienden. Eso, pero cuando están definidos bien los reglamentos y las políticas, no hay ningún problema. Y precisamente eso es lo que debe firmar la persona antes de hacerle precisamente la contratación. Bien, pero ya cuando la persona está contratada, que es el tema precisamente por el cual muy amablemente me invitan, deben haber una serie de elementos, de capacitaciones y de acciones preventivas para hacer que la persona también, no solo en aras de que funcione mejor en la organización y sea una persona productiva, sino de que también se mantenga libre y su entorno genere un correcto clima laboral. Y no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Por eso es importante este tipo de capacitación. Bien, entonces les decía, retomando el tema, ¿qué es lo que sabemos que se vende por droga en las calles? Una mezcla bruta de todo tipo de compuestos, de los cuales sí se tiene conocimiento que por lo menos una o dos de los componentes tienen un principio activo. Es decir, si usted compra en este momento éxtasis en la calle, se supone que debería tener anfetamina, que es la base, el principio activo, pero también seguramente si lo llevamos a un laboratorio va a encontrar sorpresas y va a entender que es una mezcla de muchas más sustancias que tiene allí, que lo vamos a ver porque también se hizo un estudio precisamente de esa sustancia aquí en Bogotá. Bien, la marihuana, pues ya lo hablábamos, desde el punto de vista como droga, como efectos, son los cannabinoides los que hacen que la persona entre en un estado psicoactivo, relajante. Decirles que la marihuana tiene más de 460 ingredientes, componentes, moléculas, que desde la parte química, técnica, se pueden separar, ¿cierto? En dos grandes familias, los cannabinoides y los cannabidioles. Los cannabidioles o CBD son los que se trabajan con fines terapéuticos o medicinales, porque se ha descubierto que tienen, es decir, sirven como analgésicos para calmar el dolor, son paliativos, tienen propiedades relajantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ha encontrado acá en Colombia? Y es un problema que preocupa también a la salud pública, es que la marihuana también se está cultivando de forma hidropónica. Hidropónica quiere decir en agua, su raíz va en agua, y al ser la raíz en agua, pues lógico que los criminales le adicionan al agua trazas de anfetaminas, trazas de cocaína, trazas de heroína líquida, y pues la planta, que es un ser vivo, absorbe estas componentes y eso hace que la marihuana entonces tenga otro tipo de efectos y otro tipo de consecuencias al ser consumida posteriormente.
Bien, la cocaína, aquí les presento pues de manera muy rápida lo que es el proceso. Comentarles que para su extracción, porque lo que se hace es que se extrae el alcaloide de la mata de coca, que era lo que vemos, hay que mezclarla con más de 30 sustancias químicas, entre ellas gasolina, cetona, éter, amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, y en algunos casos reemplazan una que otra sustancia con orines de caballo y pues algunas otras sustancias que ellos ya artesanalmente han empezado a descubrir precisamente para evadir la acción de la ley, para incluso tratar de darle una nueva forma o nuevos resultados a este tipo de sustancias. Lo que se extrae de la coca como tal, o de la mata de coca, es el clorhidrato base de cocaína, que es la imagen que vemos acá. Dime, muy bien. Del bazuco sulfato de cocaína, miren, porque esta sustancia es tan, tiene un impacto tan fuerte en la salud pública. Porque, no solamente porque el precio es muy barato, es decir, es de fácil adquisición en las calles, ¿cierto? Hemos encontrado gramos de bazuco desde los 1.000 pesos, 2.000 pesos en las calles. Ahora, el tema no es solamente que el bazuco son los residuos de la base de cocaína, sino que también lo mezclan con una serie de sustancias que son todavía más nocivos para la salud. Por ejemplo, polvo de ladrillo, vidrio molido, telarañas, algunas veces huesos molidos, insecticidas, bueno, gasolina, de todo, para tratar de, como te digo, potenciar lo que según desde el punto de vista del consumo dicen estas personas, ¿no? Potenciar o hacer que dure un poco más el efecto. Todas estas sustancias cuando llegan al organismo hacen que la persona sienta un dolor, pero también una necesidad de seguir consumiendo cada vez más y más de la sustancia. Y si genera adicción un cigarrillo, que no lo vamos a salvar porque tenga una presentación un poco más aceptable visualmente, porque el cigarrillo también tiene tolueno, tiene cadmio, tiene zinc, tiene nicotina, bueno. Sino me refiero también al tema y a la óptica de la facilidad de la adquisición de la sustancia. Es muy fácil adquirirla y ya pues desafortunadamente muchos sabemos dónde se consigue. Y entonces estas personas prácticamente después de ese problema inicial de una aceptación voluntaria terminan siendo desinstrumentalizadas. Vamos a hablar un poquito de las noticias recientes. Se están presentando una serie de casos de personas que están apareciendo desmembradas acá en la ciudad de Bogotá y que están siendo transportadas en estas zorras o bueno, estos carros de basura que utilizan esta población habitante en habitación de calle y realmente son instrumentalizadas por las bandas que están ahí, ¿cierto? Que prácticamente les regalan la droga, que los usan para hacer esos delitos y que pues saben que son personas que digamos que fácilmente los pueden manejar porque son personas que son manipulables muy fácilmente, que no tienen una conciencia plena, bueno, y eso es lo que se está presentando. Bien, y la heroína, que ya lo decíamos, a partir de la extracción de un látex, que lo vemos ahí en la imagen inferior izquierda, es un látex que a través de un proceso químico se extrae primero un medicamento legal, que es la morfina, pero que no tiene comercio libre, y que posteriormente a través de otro proceso químico se extrae otra sustancia o se sintetiza otra sustancia que es la heroína. La heroína inicialmente o históricamente se utilizaba en la Primera Guerra Mundial y su nombre era dolmina en 1905 y se sintetizó con el fin de calmar dolores muy fuertes, dolores provocados por una herida de bala, por una amputación, por una explosión, por las secuelas de la guerra. Y el ejército alemán la cargaba y ellos le llamaban Percodan, se la inyectaban a los soldados heridos o mutilados para, ojo, calmar el dolor. Pero era tan fuerte el efecto que prácticamente hacía que la persona dejara de sentir y reaccionara. Pero lo que no contaban es que esto tuviera un efecto secundario
fuerte, poderoso, y era precisamente la adicción. Porque esta sustancia, cuando se deja de consumir, genera algo que se llama el síndrome de abstinencia, que es un dolor, pero es un dolor que pasa de lo físico a lo mental también, y hace que la persona sienta y se obligue a la necesidad de estar consumiendo cada vez más y más de esta sustancia. La escopolamina, lo que hablábamos hace rato, esta sustancia la están utilizando mucho para cometer paseos millonarios, violaciones, hurtos. Entonces la recomendación es que tengan mucho cuidado a la hora de tomar transporte público, Uber, taxis, ¿sí? Siempre tener como un plan B, no se rutinicen, traten de cambiar de frecuencias, de horarios, de lugares, ¿sí? Reconozcan siempre la ruta, las personas que por lo general rodean su sector y que posiblemente también los conocen a ustedes, etcétera, etcétera. Porque así como nosotros generamos una serie de políticas internas en las empresas para blindarnos y ofrecer calidad, los delincuentes día tras día también hacen inteligencia a todas las organizaciones y miran cuáles son precisamente los puntos vulnerables. Y no podemos descartar nada, todo entra dentro del posible factor de delincuencia. Y el LSD, que presentación viene así en blotters de papel, son hojas de papel que por el respaldo tienen un polvo químico que puede venir de varios colores, que solo con tener contacto con una mucosa de la piel, llámese un ojo, la lengua, otra mucosa, produce efectos de clasificación alucinógena. Esta es una sustancia, también se vende, se consigue muy fácilmente en las calles, y lo que están haciendo ahora es que tratan de confundir sobre todo a la población más joven, más vulnerable, con dulces, con stickers, con tatuajes, etcétera, etcétera. Esta es otra sustancia que no es nueva, pero que sí ya por allá en la década de los 70s y 80s fue muy popular entre la comunidad gay, porque es un vasodilatador, pero que nuevamente ha surgido precisamente por todo el tema de las tendencias de consumo y muy popular entre las fiestas electrónicas y en el consumo de las poblaciones más jóvenes, ¿no? Vamos a ver este video precisamente cómo estamos en Colombia gradualmente pasando de lo que eran las sustancias tradicionales a esas nuevas drogas. Entre tanto, en Medellín las cifras de jóvenes consumidores de drogas sintéticas es cada vez mayor. Según las autoridades, hasta medicamentos de uso psiquiátrico están siendo utilizados para combinar sustancias que pueden llegar a ser mortales. Sebastián Palacio, ¿qué encontró? Catalina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, hay preocupación por parte de los padres de familia y también por parte de las autoridades por la facilidad que están teniendo en este caso los niños en la ciudad de Medellín para adquirir este tipo de sustancias. Por ejemplo, sustancias como el popper la están vendiendo en cualquier lugar de la ciudad de Medellín, no es prohibida y tiene un costo entre los 15.000 y 20.000 pesos, lo que facilita que menores entre los 12, 14 e incluso 18 años estén utilizando estas sustancias, lo que los hace más vulnerables a caer, dicen las autoridades, en algún problema relacionado con las drogas. Los escenarios de rumba son los preferidos según la policía para el consumo de sustancias sintéticas. Los consumidores, que en su mayoría son jóvenes entre los 14 y 25 años, estarían haciendo una mezcla que podría terminar en la muerte. Según el mayor Fabio Espinel, jefe de delincuencia organizada de la SIJIN, entre música y licor están mezclando anfetaminas y drogas psiquiátricas. El éxtasis son pastillas que se toman ingeridas, el TUSI es inhalado y el LSD son unos parches o unas tiras de papel que se colocan debajo de la lengua o en el paladar para ser ingeridas. Alerta además sobre las drogas psiquiátricas. Algunas son sustancias de uso institucional y las utilizan los especialistas para tratamientos contra la esquizofrenia. ¿Pero qué genera estas sustancias en el cuerpo? Desinhibe el cuerpo, altera el sistema nervioso, estimula los sentidos y en algunas ocasiones generan alucinaciones sobre la persona. Los padres de familia piden más controles a las autoridades. Que nuestros niños y quizás otra gente, no hablemos edades, con la droga
estemos acabando, no con nuestro mismo cuerpo, sino con una familia. Que la situación está mal porque los niños van a ser el futuro de nosotros y de nuestras familias. En el 2019, 17.000 dosis de estas sustancias fueron incautadas por la policía y 15.408 personas capturadas por tráfico de estupefacientes. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía al principio, lo importante de esta presentación no es solamente por cumplir el requisito, la política, es porque es una información que tratamos de tenerla siempre bien actualizada y para que ustedes también desde la óptica, desde el escenario como padres de familia, conozcan un poco, padres y madres de familia, conozcan un poco cuáles son esas nuevas tendencias y esas nuevas sustancias. Desafortunadamente, en la medida en que las culturas y las épocas y las modas van pasando, eso mismo ocurre con las drogas. Les voy a presentar aquí drogas y mezclas caseras que son muy populares en este momento entre los colegios, incluso algunas universidades también. El lean, que no sé si han escuchado una canción de reggaetón que habla de esta bebida, el lean. Dice que se realiza con un jarabe para la tos, porque el jarabe para la tos tiene dextrometorfano. Eso es un depresor, es decir, hace que la persona entre en un estado como de somnolencia, letargo. Y lo mezclan con una bebida de color uva, un refresco, y también adicionan algo de dulce, porque pues el jarabe para la tos en muchos casos es un poco amargo. Y así es como crean el lean. Y analicen ustedes que en esencia ahí la sustancia o el principio activo vendría siendo el jarabe para la tos, y el jarabe para la tos pues es un poco más de venta libre y lo pueden adquirir en cualquier farmacia. Y el DIC, que no es una sustancia, pero que también no es una droga como tal, pero es una sustancia que se utiliza para limpiar el hardware de los equipos, la parte física, porque genera o emana una serie de vapores químicos. Entonces lo que hacen es que compran la botella y venden a través goteros o la untada en un saco, en un buzo, en una bufanda, para aspirar estos vapores, y la persona entra también en un estado como de letargo, de somnolencia, de relajación. Lo que decía en el video de los medicamentos psiquiátricos son los medicamentos de control especial. En Colombia, la entidad que regula la venta, compra y distribución de estos medicamentos es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Antiguamente, hasta hace unos 5 años o algo más de 5 años, estos medicamentos estaban marcados, digámoslo así, con una franja violeta, no solo en su imagen principal, en sus cajas, en su etiqueta, precisamente como una manera de decir que ese es un medicamento controlado. Pero precisamente por el desvío de todo este tipo de sustancias y el mal uso que se le está dando al ser mezclado con otro tipo de sustancias, drogas o medicamentos normales en la calle, en ese afán de tratar digámoslo así, también despistar un poco a los delincuentes, se le suprimió esa marca. Sin embargo, muchos de estos medicamentos terminan en manos equivocadas, desviados, y al ser mezclados con otro tipo de sustancias o drogas, producen unos efectos fuertes en el organismo, lo que estábamos hablando hace rato cuando el compañero preguntó, bueno, ¿y cómo sabemos a ciencia cierta qué sustancia consumió la persona y llegó? Pues hay que hacer unos análisis muy técnicos y muy específicos en sangre, también en los síntomas y también en los efectos y las consecuencias con las que haya llegado la persona, para tratar de determinar precisamente y documentar para tratar de determinar específicamente qué es lo que se está consumiendo. Lo que sé y conozco en un estudio que se está haciendo es que precisamente a la persona se le pregunta si tiene alguna residuo precisamente de esas dosis que consumió, o si tiene algún residuo de las dosis que consumió, o si es posible que se pudiera adquirir una nueva dosis de la sustancia, para esa sí llevarla al laboratorio y tratar de analizarla técnicamente con un espectrógrafo
de gases, de masas, y mirar qué sustancias precisamente la integran. Bien, ahora pregunto yo y ustedes responden. Mentira, la idea es que hagamos este taller dinámico y que, como les decía al principio, vamos a llevarnos muchos conocimientos, además de reflexiones para cada uno de nuestros hogares y de nuestras empresas. Entonces, vamos a ir resolviendo y aclarando algunas dudas. Si gustan, yo les pregunto ahora en el micrófono, también pueden responder en el chat internamente. La idea es que, como les digo, si quieren tomar nota en su agenda personal allá en el escritorio, lo pueden hacer. De hecho, a mí me gusta que participemos porque la idea es que entre todos aprendamos. Y lo importante de conocer y reconocer esto es que, así como muchas personas que desafortunadamente se prestan para cometer delitos y hacer delincuencia con todas estas sustancias, nosotros también tenemos que identificarlas y estar atentos, precisamente para estar prevenidos, precavidos al momento de, ya sabemos, no solo consumir una sustancia, sino entender qué es lo que está pasando en nuestros entornos. Bien, la primera dice, ¿cómo se llama al hábito compulsivo de hacer o consumir algo? Esa es fácil. Adicción. Un trastorno. Muy bien, es adicción. Y te voy a decir por qué. Desde la psicología, hábito es una conducta repetitiva. Entonces, cuando tú repites y repites algo, ya eso se genera una adicción, ¿cierto? Se nos convierte en una adicción. Por eso aquí la recomendación es también, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, que la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos es a través de ¿qué? Del ejemplo, ¿sí? Cuando usted llega por la noche a su casa, que de su jornada laboral, y usted organiza su ropa, se lava las manos y pasa a comer, sus hijos de verlo todos los días, todas las noches, ¿cierto? Van creándose también un hábito y seguramente a futuro van a copiar también esa actitud y esa conducta. Los hábitos, ¿cómo se crean los hábitos? A partir de conductas repetitivas. Entonces, hábito compulsivo ya es una adicción, ¿no? Cuando es de hacer o consumir algo. Recuerden que las adicciones no son solamente a consumo, ¿no? Hay adicciones también a hacer cosas, por ejemplo, ver pornografía, por ejemplo, estar en juegos de azar, por ejemplo, pertenecer a una organización, una secta, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de adicciones? Ya lo veíamos por ahí atrás en una ayuda. Ahí les ayudo, son 3 tipos de adicciones. De conducta. Muy bien, adicciones de conducta, es decir, lo que hacemos. ¿El otro es ingestión por comida? Muy bien, los de desórdenes alimenticios, ingestión de comida. Ingestión química. Y los de ingestión química, que muy bien, muchas gracias, que es donde entra toda la parte de las sustancias psicoactivas, ¿no? Unas legales, otras ilegales, pero todas modifican. Bien, ¿cómo se denomina la adicción al juego? Fácil. Ludopatía. Ludopatía. Muy bien, muchas gracias. Ludopatía. ¿Creen ustedes que la ludopatía puede llegar a tener implicaciones en mi vida laboral, en mi vida personal, social? Yo les comentaba ayer a los amigos de Santa Marta que tuvimos la oportunidad también de estar en una actividad que cuando estuve en Cartagena, por allá realizando trabajos de apoyo, noté que en los barrios populares, por allá por el sector del Pozo, bueno, los barrios más populares, en muchas de las tiendas de barrio y en los bares o sitios yo veía muchas máquinas tragamonedas y máquinas de juegos de azar. Y allá es una cultura en Cartagena, estoy hablando de Cartagena, porque pues fue el que vi. Y allá la mayoría hombres, también pude ver que eran hombres, cambiaban el billete de 2.000 pesos en monedas de 200, o sea, 10 monedas de 200, y casi que toda la tarde en estas actividades de ludopatía. No trabajan. Y dejaban pues lógicamente ahí no solo su dinero, sino ya están empezando a presentar un problema también allí, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el uso y el abuso de una sustancia? Esto es fácil.
Y les voy a ayudar, y la dijimos por ahí en una palabrita que resaltamos. El uso y el abuso. ¿Qué hace la diferencia entre el uso y el abuso de una sustancia? ¿No creen ustedes que de pronto es la cantidad o la forma en que la consumo? Pues el abuso puede ser, digamos, pues, el uso, digamos, como para pasar el rato, como dice, no, pues un momentico y ya, para pasar rico, pero ya el abuso es ya en exceso, en adicción. Pues Es ahí correcto. sí también es de forma médica, ¿no? Es correcto, pero entonces, ¿qué determinaría el uso del abuso? ¿Qué hace la diferencia? La palabrita que yo les decía, posología. Es decir, cuando un médico me formula valga la redundancia, cuando un doctor me formula un medicamento, él me pone un horario y una cantidad, ¿cierto? Y una manera de consumirla. Me dice, entonces, consuma acetaminofén cada 8 horas. Entonces yo sé que es máximo 3 veces al día, porque pues tiene 24 horas y no puedo excederme de ahí. Porque si me excedo, entonces ya estaría abusando también de ese medicamento. Porque igual son sustancias. Ahora sí entendemos un poco. Y ojo, porque eso ocurre con todas las sustancias también. Y las adicciones también, las conductas. ¿Cuál es el propósito principal de cualquier sustancia química? Lo decíamos. Modificar, alterar, cambiar el sistema nervioso central y por ende todo el comportamiento, las habilidades y las actitudes de una persona, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre droga y medicamento? Pues aquí también aplica lo de la posología, pero también el principio básico, y es que el uno es para, busca un beneficio para el cuerpo humano y el otro busca es hacer un daño. Y más aún cuando no sabemos qué tipo de sustancia es. ¿Cómo se llaman las drogas cuya base se extrae de una planta? ¿Recuerdan que lo dijimos por ahí en la tercera o cuarta lluvia? Cuando es una droga que se extrae a partir de una planta, tiene un nombre. Comienza por S de semi y termina en... ¿Cómo? ¿Natural no sintética? No, acuérdate que natural está la planta en su estado puro, ¿cierto? Pero para yo extraerle el alcaloide tengo que combinarla con hacerle un proceso. Semisintéticas. Semisintéticas, muy bien, semisintéticas. Así es que se denominan. ¿Por qué semisintéticas? Porque a la planta hay que hacerle un proceso químico para extraerle el alcaloide, muy bien. ¿Cómo se denomina la forma en que se hace publicidad a todas estas nuevas sustancias psicoactivas? Eso lo dijeron en el video. Eso se llama el marketing criminal. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si va a haber un evento, llámese graduación, llámese fiesta electrónica, llámese festival o llámese un evento en un parque, entonces las organizaciones criminales ya tienen un grupo de personas que se encargan de hacerle el comercio y distribución a esas sustancias, de acuerdo a las personas que van a asistir, de acuerdo al estrato de las personas que van a asistir, la clase y la condición. Por eso no todas las sustancias son iguales en todos los escenarios. Cambian de precio, de valor, de forma, de presentación. Es decir, el éxtasis que se vende aquí en Bogotá podría ser muy diferente al que venden en este momento, por decir una ciudad, ejemplo, Bucaramanga. Tendríamos que llevarlo a un laboratorio y analizar qué marketing criminal, qué diferencia están haciendo en cada una de las dos ciudades. ¿Dónde vamos? ¿Cómo se denomina la necesidad biológica de consumir con mayor frecuencia y en dosis repetidas una misma sustancia? Ansiedad. Tolerancia. Sí, la tolerancia es cuando ya tu cuerpo ha consumido tanta cantidad de la sustancia que ya prácticamente empieza a resistirla, a aceptarla primero y a resistirla. Eso ocurre mucho con el alcohol, ¿cierto? Pero la necesidad biológica de consumir con mayor frecuencia es una ansiedad que sería como una abstinencia que se traduciría a una adicción, ¿cierto?
Una dependencia, es correcto, ya es una dependencia. Y eso ocurre mucho con drogas como el fentanilo, con drogas como la heroína, porque ahí sí, como hablaba un compañero hace rato que preguntó, hay otras drogas que de pronto las cogen por curiosidad, bueno, la persona puede que no quede tan enganchada si logra salirse de ese consumo. Pero, por ejemplo, ya el bazuco, y en la medida en que tenga una serie de sustancias, pues genera una dependencia alta. Bien, ¿y cómo afecta mi vida personal y laboral? Bueno, eso es lo que vamos a ir construyendo, esas reflexiones en la medida que vamos avanzando. Bien, gracias por la participación. Ahora les presento las imágenes de las nuevas sustancias psicoactivas, por su término abreviado NSP. Decirles que en el mundo ya hay más de 840 de estas nuevas sustancias. Tenemos conocimiento de que en Colombia como tal no se producen, porque estas drogas son hechas completamente en laboratorios. Decirles que así como hay un comercio legal de todo tipo de elementos, hay un comercio también, un tráfico, perdón, ilegal de drogas, y entre ellos los países asiáticos, China y una parte de Europa, también entran en el diálogo o en la conversación del tráfico ilegal de drogas, y ellos son los que están produciendo toda esta serie de precursores y sustancias y principios activos totalmente químicos. ¿Con qué fin? Con el fin de ir gradualmente cambiando las sustancias tradicionales, es decir, drogas de origen natural o semisintéticas, a drogas totalmente sintéticas, ponerlas a precios más asequibles, hacerlas más agradables a la vista y entrar obviamente ellos también en la competencia por quedarse con el dinero producto del tráfico ilegal de estas sustancias a nivel mundial. Pero el problema es que estas drogas también tienen un impacto alto, altísimo, muy elevado en la salud pública de quienes la consumen. Aquí la gran reflexión es, y desde la óptica de como padres de familia es, yo quiero que ustedes miren la presentación que traen estas nuevas sustancias psicoactivas. Es muy colorida, aparentemente inofensiva, agradable a la vista, ¿sí? Y todo eso forma parte del marketing criminal para precisamente poderlas comercializar. Este que les presento ahí es el Embom, en la calle se conoce como la bomba. Es muy popular en Chile, ya Colombia ya llegó. Es el análogo químico del LSD. Ya sabemos que el LSD proviene de un hongo, peyote, pero esta sí es completamente hecha en un laboratorio. Produce dilatación de pupilas, escalofríos, lógicamente alucinaciones. Y si la persona se excede en la dosis mínima, digamos en la cantidad, pues se produce un paro cardiorrespiratorio, un coma inducido por intoxicación. Son drogas que tienen un impacto más fuerte en la salud pública. Tenemos los cannabinoides sintéticos, esto también lo hacen para evadir la acción de la ley. Entonces, precisamente lo que hacen es que cargan toda la parafernalia o los elementos para armar un cigarrillo de marihuana, pero realmente esta picadura de hojitas que ustedes ven ahí en esta imagen, en donde dice Chronic, no es marihuana, sino es otra picadura de vegetales, por ejemplo, tomillo, manzanilla, otros elementos. Lo que en esencia sí tiene la droga es el gotero, que contiene aceite de hachís y un aceite más potenciado, porque es un aceite químico. Y lo que hacen es que al final rocean el cigarrillo con eso y luego sí lo encienden. O sea, el DOC o de hoy, drogas que desafortunadamente son muy populares en comunidades escolares en el Valle del Cauca, en otras ciudades como Bucaramanga, aquí en Bogotá también ya se están viendo. Y mire la forma que tienen de venderlas, y es que las hacen pasar como si fueran gomitas dulces, y su presentación puede ser muy variada, en bloques de papel, o comprimidos de colores, pastillas, líquidos. Y esta droga, el fentanilo, que en los Estados Unidos y el norte de México es la que está marcando, digámoslo así, la tendencia y la pauta del consumo y del tráfico, porque gradualmente ha venido reemplazando a la heroína. ¿Por qué la ha venido reemplazando? Porque si bien es cierto que inicialmente era utilizada como medicamento por sus potentes acción analgésica, se empezó a desviar, y el uso de esta sustancia puede ser inyectado, puede ser esnifada, es decir, un polvo químico, o consumida como una pastilla, un comprimido, o en parches dérmicos.
Decirles que esta sustancia pues tiene unos efectos muy, muy fuertes. Se habla ya de microgramos en dosis. Aquí les voy a presentar el video para que ustedes mismos lo vean. Una de las preocupaciones de los gobiernos de México y de Estados Unidos en materia de combate al tráfico de drogas, y quizá no la más conocida, o seguramente no la más conocida, se concentra en la producción y consumo de un producto que se llama el fentanilo. Es un opioide sintético, considerado 50 veces más potente que la heroína. En Estados Unidos, la DEA contabiliza ya 700 muertes relacionadas con el fentanilo, esto desde el 2013. Y en México, la PGR registra en lo que va solo del 2017 4 aseguramientos de esta sustancia. La información es de Cintia Marín. Esta imagen se hizo viral en todo el mundo en septiembre pasado. Un bebé abandonado en una camioneta en Ohio, Estados Unidos, mientras sus padres estaban en los asientos delanteros tras consumir fentanilo, un potente analgésico y anestésico de la familia de los opioides. Well, it's also used in combination or as a substitute for heroin. And in this instance, it is very dangerous in the sense that it's about 50 times more powerful than heroin. Se usa para tratar dolores agudos en tratamientos contra el cáncer y también como apoyo de la anestesia general en cirugías. Se suministra por vía oral, inyectado o en parches. Bajo prescripción médica no es peligroso, pero su formulación clandestina puede llegar a ser letal, incluso por inhalación de partículas suspendidas en el aire o al entrar en contacto con la piel. Why is it so dangerous? Mainly because of the power of the compound. I believe the lethal dose is about 3 milligrams. En su versión más pura, el equivalente a 1 grano de sal genera la euforia que provoca la heroína. 2 granos pueden detener la respiración de un adulto y matarlo en un máximo de 10 minutos. Una variante del fentanilo se usó para anestesiar a los rehenes del Teatro Dubrovka en Moscú en 2002. La sustancia se esparció por el sistema de ventilación del lugar. 170 personas murieron. Bien, entonces vemos que evidentemente son sustancias que tienen un impacto todavía más fuerte en la salud pública. Y yo sé que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo los gobiernos no controlan esto? Pues sí trata de controlarse, lo que pasa es que eso pasa lo mismo que hemos venido sufriendo desde hace muchos, yo diría milenios, con todo tipo de sustancias. Entre más se prohíben, más se despierta la curiosidad, y más se quiere traficar ilegalmente y más se buscan los caminos para hacer el tráfico ilegal y surgen nuevos consumidores y se crea una nueva oferta y se crea una nueva demanda y etcétera, etcétera. Bien, por eso lo importante yo les decía al principio, de hacernos cada uno y cada una de nosotros y nosotras un autodiagnóstico y un buen análisis de cómo estamos frente a todo el entorno social y el tema de las adicciones, no solo a las sustancias. Puede que de pronto estemos, gracias a Dios, libres del consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, pero cómo estamos también frente al celular, el uso del celular, el uso del computador, la adicción al trabajo. Y recuerden que salud mental no es solamente tener salud física, ¿no? Eso ya lo veíamos por ahí atrás, una ayuda. Bien, les voy a contar así rápidamente para responder también la pregunta que nos hizo, creo que el nombre era Juan, si recuerdo bien, hace un rato, de cómo está nuestra evolución normativa nacional en el tema de la política antidrogas. Y dice que desde el año 1920 en Colombia se reguló, a partir de la Ley 11, sobre el tráfico-consumo. En esa época tenía restricción de libertad, no tenía restricción de libertad, sino se pagaba era con multas. Pues se supone que en el año 1920 afortunadamente no teníamos ese problema ni de tráfico, ni de consumo, ni de presencia de cultivos aquí en Colombia. Luego viene la ley 128 del 1928, donde ya se establecen una serie de sanciones represivas y posibilita el decomiso. Aquí lo importante es que ya se habla de un decomiso de sustancias. Ya en el año 1936, le estoy hablando, esto es solo aterrizado a Colombia, se sancionan las penas con arresto. Mire, aquí ya entonces empezamos a hablar de la primera, digámoslo así, coerción o privación de libertad.
para quienes participen en la elaboración, distribución, venta o suministro de sustancias narcóticas. Y si ustedes hacen un paralelo de esta ayuda que yo les tengo aquí con la política internacional, con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, quiere decir que vamos más o menos a lo mismo. En el mundo también se legisló a partir de comienzos de 1900 y en esa medida se ha venido sacando una serie de leyes, decretos, reglamentos, listados de sustancias que se prohíben, que se regulan, que se controlan a nivel mundial. La ley 45 ya en el año 46 cambia la pena de arresto, miren, ya ahora sí habla por prisión. Dice ya después que en los años 50 se castiga el consumo de marihuana, miren, con el decreto 1669 de 1964 y se penaliza el consumo de cualquier sustancia estupefaciente. Es decir, ahí ya empezó un incremento no solo de la marihuana, sino de todo tipo de sustancias. Ahí es donde entra la década de la adicción a la cocaína y la heroína. El decreto 522 ya en el 71 dice que sanciona el tráfico y cultivo de marihuana, ya llega la marihuana a Colombia, cocaína, morfina y cualquier droga, pero se despenaliza su porte, uso en lugares privados, pero en lugares públicos se sanciona con arresto de 1 a 3 meses. Interesante porque aquí es donde ya se empieza a ver la política criminal antidrogas desde dos ópticas o con otra óptica diferente, donde se empieza a ver que la persona que se vuelve adicta ya lo hace por una necesidad de salud física y pues lógicamente también emocional, mental, y se empieza a tener en cuenta desde esa óptica que la persona pues también requiere de seguir consumiendo. Entonces entra como en ese dilema, que no debería mandarse una persona a la cárcel si realmente debería verse es como un enfermo que necesita la sustancia. Yo sé que esto da para muchos debates y muchas preguntas, pero pues así es, digamos que con esa óptica de penalizar y despenalizar, penalizar y despenalizar, se ha venido viendo en Colombia. Entonces, no vamos a entrar en mayor controversia, solo les estoy presentando cómo ha venido variando a través de los años, ¿no? Luego en el año 74 se aumentan las penas, miren, otra vez, si la anterior era preventiva, esta es otra vez coercitiva, se aumentan las penas para tráfico y se penaliza el consumo, miren, otra vez. En el año 74 y 80 Colombia aprueba convenios internacionales sobre drogas. Y luego viene la ley 30 del 86, que todavía está vigente en muchos de sus apartes, conocida como el Estatuto Nacional de Estupefacientes, donde se limita al ser un instrumento de control y represión, perdiéndose las dimensiones preventivas y rehabilitadoras de previas legislaciones. Luego viene la Ley 67 del 93, donde se aprueba una Convención Internacional de Viena del 88, por lo que el gobierno quiere responder a los desafíos de los grandes narcotraficantes. Entonces aquí ya se empieza a hablar de la extradición, aquí ya se empieza a hablar de castigos más severos para los grandes narcotraficantes, de control al lavado de activos, de más controles a las organizaciones y demás. Y este que tengo ahí en color azul, no sé si la ven ustedes también de color azul, la sentencia C221 del año 94 es interesante porque esa parte en dos y es donde ya se considera a la persona que consume drogas como un enfermo y declara inexequible unos artículos de la ley 30 y digamos que empieza a garantizar ciertos derechos para el consumidor en solamente el tema del porte y el consumo de dosis mínima, ya se habla de la dosis mínima personal. Luego ya en el año 2000 se prohíbe el porte y consumo, miren otra vez vuelve, se pasa de prevención a coerción. Perdónenme un segundito. Y entonces lo que podemos evidenciar en esta ayuda es algo interesante. Cómo a través de diferentes gobiernos y a través de diferentes políticas se ha venido cambiando de la represión a la prevención y a analizar el problema desde una óptica también de una persona que es enferma y que necesita precisamente una ayuda y que requiere de seguir consumiendo la sustancia, pues desde el punto de vista de términos de como una persona que es enferma. Bien. Entonces me cambio aquí ya la ayuda. Esta ayuda es interesante. Les reitero que les voy a dejar las ayudas para que ustedes en un espacio también un poco
con más tiempo la puedan analizar. Y esta ya me gustaría que la analizáramos muy bien, porque este fue el estudio que se hizo en el año 2016 en Bogotá, precisamente del éxtasis que se vendía en las calles. Se recopilaron, porque no fueron incautadas, se compraron, se adquirieron más o menos 376 pastillas de éxtasis, lo que supuestamente se vendía como éxtasis, en diferentes partes de Bogotá, en la zona T, en localidades como Bosa, Kennedy, Suba, en diferentes escenarios, fiestas, barrios. Y cuando se llevan al laboratorio para hacerle un examen técnico específico, se encuentra estos resultados. Miren, que el 54% de su contenido era ketamina, que es un anestésico sedante para caballos. O que el 46% era levamisol, que también es de uso veterinario, que es un purgante para perros. El 38% era el principio activo del Viagra, sildenafil, vasodilatador, estimulante sexual. El 29% bisoprolol, que es un medicamento, es un depresor poderoso para enfermos del corazón, se debe formular. El 15% era lo que esperábamos encontrar por lo menos en un 70-75%, que es el principio activo del éxtasis, la anfetamina. Y el 68% de todos estos resultados arrojó que era una mezcla entre todo tipo de sustancias, acetaminofén, penicilinas, anfetaminas, diclofenaco con colorizantes, saborizantes, trazas incluso de cocaína mezcladas con anfetamina, almidón o harinas y otras drogas. Entonces, esa es la realidad del fenómeno que se viene presentando en las calles, en los barrios, en los municipios, en los pueblos, frente a las sustancias que se están comercializando. Y lógico, si se adultera una película, si se adultera un elemento o cualquier otra cosa, ¿cómo no van a adulterar las sustancias? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen la droga original, que es una pastilla de anfetamina, éxtasis, la trituran y de ahí al mezclarla pueden sacar unas 20 o 30 nuevas pastillas, las venden al mismo precio, pero con otro tipo de sustancias mezcladas. Bien, ya vamos llegando al final y vamos haciendo una serie de reflexiones interesantes. Si ya sabemos que las adicciones nos generan conflictos familiares, laborales, sociales, personales, que aumentan los índices de criminalidad y delincuencia, y que a pesar de todos los daños que generan, las personas cada vez más, y no lo digo yo, sino las estadísticas, siguen consumiendo cada vez nuevas sustancias psicoactivas en mayores cantidades y lo que les genera nueva curiosidad. Entonces, la gran reflexión es, ¿será que tenemos un problema de salud pública? ¿Será que tenemos un problema de salud mental, más bien? ¿De educación, de conducta? ¿El entorno generador tiene algo que ver? Entorno generador, llámese todo lo que nos rodea, la guerra, las noticias, la televisión, la tecnología. Bien, y vamos a ver un video de reflexión final y posterior a este hacemos una conducta de salida, que esa conducta es individual, es personal, esa no la vamos a hacer, digamos, de forma aquí abierta y colectiva, pero sí quiero que la hagamos muy a conciencia, muy tosudamente, muy concienzudamente, porque es, pues desde el punto de vista de nosotros que trabajamos el tema de prevención, es la forma que tenemos para medir precisamente cómo estamos como personas, como individuos, integrantes de la sociedad, de una familia, de una empresa, frente a este tema de las adicciones, ¿no? Que ya sabemos que no son solo sustancias psicoactivas. Bien, vamos con el video. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves. And they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning. And between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day, a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market.
Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Bien, este video es muy interesante porque nos muestra de una forma, digámoslo así, analógica, cómo más o menos funcionan las adicciones en el ser humano. Y es que nos muestra siempre solo una cosa, solo un escenario. Y nos volvemos esclavos precisamente de eso que las sustancias nos quieren mostrar. Hay una frase muy interesante que dice que la adicción empieza por atacar el físico, pero termina matando es el espíritu. Y es verdad, porque nos muestra una cosa, un escenario, nos llena temporalmente una necesidad, una ansiedad, una angustia, un problema, pero es siempre temporal. Y siempre que la persona vuelve y entra en su realidad, requiere otra vez recurrir cada vez más y más a la sustancia. Bueno, muy bien. Ya con este taller de salida cerramos. Aquí la idea es que hagamos lo siguiente. Allá desde el espacio de su escritorio, de su lugar de trabajo, me gustaría que le tomaran una foto a esta última ayuda. Y más adelante, cuando usted tenga un espacio personal, individual, ser en un momento en su casa, pero la idea es que lo haga de forma individual o a la hora del almuerzo en un espacio donde usted se sienta más tranquilo, relajado, responda de la forma más sincera solamente con un sí o con un no a estas 10 preguntas. ¿Cuál es la idea? La idea es que este es un diagnóstico, un autodiagnóstico que nos va a servir para, si lo respondemos de la forma más sincera y correcta y concienzuda posible, nos va a servir para medir o de tratar de identificar si tenemos o si llegáramos a presentar un problema de consumo de pronto problemático o si en algún caso también de pronto llegamos a requerir algún tipo de ayuda o orientación Yo sé que este es un tema espinoso y que es un tabú, incluso porque a muchos nos cuesta reconocer que tenemos algún problema, alguna adicción y sobre todo también en algún familiar o en algún hijo. Entonces también lo pueden aplicar. Pero yo les digo que lo importante aquí es ser sinceros, reconocer, ser honestos y empezar por hacer el cambio. Acuérdense que un hábito es una conducta repetitiva, ¿no? Y entonces, si ustedes responden sí de 1 a 4 veces, se entiende que están dentro de un consumo socialmente aceptable o normal de las sustancias o de las actividades que se les preguntan allí. Si responden que sí de 4 a 7 veces, se entiende que están propensos a de pronto gradualmente tener o presentar un problema de adicción o de algún tipo, algún hábito o alguna sustancia o algo
se le ha venido presentando, ¿cierto? O de pronto es una persona que ha presentado alguna ansiedad por algo y lo está tratando de mitigar con el consumo de alguna sustancia o una actividad. Y si responde sí de 7 a 10 veces, significa que pues desafortunadamente sí ya tiene usted un problema de consumo problemático o un hábito desenfrenado de alguna conducta que requiere pues de una asesoría profesional, un tratamiento, ¿cierto? Que usted puede solicitar a través de su empresa con el área de recursos humanos, con el área psicosocial. Lógicamente para también lo que hablábamos hace rato, tratando de responder la pregunta, evitando precisamente un problema mayor, un accidente, baja productividad, algún otro tipo de problema que se pueda presentar. Y ojo, porque esto no es solamente en el campo laboral, ¿no? También aplica para el campo personal y lógico familiar. Esta encuesta es meramente informativa, ¿sí? O sea, no tienen que pasarla allá a la empresa, pero sí quiero que la hagamos a conciencia, cada uno y cada una de ustedes allá, ¿sí? Responden. ¿Será que soy adicto de pronto al celular? ¿Será que paso muchas horas en el trabajo? ¿Será que estoy presentando algún problema? ¿Sí? Y es importante que seamos bien sinceros en este tema. Y si definitivamente vemos que sí, pues sin pena y sin miedo, reconocer que tenemos un problema y pedir la ayuda necesaria. Nadie debería avergonzarse cuando tiene una enfermedad, porque necesita es una ayuda. De mi parte, pues agradecerles su participación. Estuvieron muy participativos. Yo de verdad me gusta mucho que participemos, que aprendamos, que sea un taller constructivista. No sé si hay alguna otra inquietud, pregunta, comentario, sugerencia. Todavía tenemos unos minuticos y con muchísimo gusto lo podemos resolver. Y pues agradecerle a Diego, a Vaz Café, a todos y todas ustedes por su amable invitación y decirles que seguro estaremos aquí siempre prestos y atentos a seguir aportando con todos estos conocimientos. No sé si alguien tiene algún comentario, opinión, sugerencia, pregunta. No, pues sí, o sea, comentar que todas esas adicciones y todos estos problemas de, digamos, como del abuso de tanto de sustancias, de ludopatías, provocan afecciones tanto en la vida personal, familiar, en el trabajo. Entonces, es bueno como tener esos talleres para poder ver como los problemas a los que nos podemos estar enfrentando, si no, o sea, no nos alejamos como de esos temas. Correcto, muy bien, es correcto, muchas gracias. Sí, eso es cierto y precisamente por eso las empresas, suena feo decir, es que están obligadas a hacer o trabajar temas de promoción y prevención de la salud física y de la salud mental a través de pausas activas, a través de espacios de retiros mentales, espirituales, laborales. No, es porque en esencia el ser humano es lo principal. Nosotros somos el ser humano y somos los que movemos las organizaciones y pues lógico, somos la parte principal de todo el funcionamiento. Por eso es importante hablar de esto, tratar estos temas. Y mire que lo abordamos desde varios escenarios. No solo desde el escenario del conocimiento, saber qué nuevas drogas habían por ahí en las calles, sino también llevarlo hacia una reflexión interna, hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias, de pronto qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, lógicamente para mejorar y corregirlo. Muy bien, sí, gracias por tu aporte. No sé, ¿alguien más quiere comentar, opinar, preguntar? Este tipo de test se puede implementar en las empresas para determinar la tendencia al consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas. Sí, este es un test que nos aproxima a si la persona lo responde de la manera más sincera, porque la idea es que primero hicieras un taller, ¿cierto? Orientándolos, motivándolos a una reflexión, porque pues con el ser humano es difícil en el sentido de que te puede mentir fácilmente o puede decir por quedar bien, bueno, por quedar bien. Muchas personas no vamos a reconocer o no quieren reconocer que de pronto haya un problema de adicciones. Entonces, lo que hace es que aproxima, ¿cierto? Aproxima. Si de pronto una persona realmente tiene un problema, pues
si contesta, como te decía, más de 7 veces o de 4 en adelante que sí, es porque tiene un problema o viene, pues, o va a presentar un problema. Y entonces aproxime. Entonces ya lo que se sugiere ahí hacer después es que esas personas no se les debe discriminar, sino simplemente se les hace una entrevista un poco más específica, un poco más formal, se le pregunta cómo está de ánimo, cómo está su familia, cómo están sus entornos, y ya en una entrevista un poco más casual y más personal, ya de pronto la persona también se exprese un poco más, va a hablar, va a comentar. Y ojo, porque no necesariamente todos los problemas tienen que ver con el consumo, ¿no? Hay personas que de pronto tienen un problema familiar y no lo saben expresar en la empresa. De pronto un duelo, un fallecimiento, un ser querido. De pronto no está durmiendo bien. De pronto no tiene, por qué no decirlo, para pagar un servicio, la cuota del banco, del carro, de la casa. Y esos son problemas y se pueden ver reflejados en la empresa. Por eso es importante lo que decía el compañero hace rato, también entender cómo manejamos la ansiedad y cómo manejamos todos los problemas, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, sí, es un test que se puede hacer y nos acerca mucho a tratar de entender un poquito cómo está la salud mental, pero también puedes encontrar unos tests ya más avanzados y más técnicos y específicos en Internet, en el campo de la psicología y de psiquiatría, ¿no? Si quieres ya específicamente identificar otras conductas o rasgos o otro tipo de patologías. Bueno, muy bien, entonces yo me voy a permitir abrir nuevamente la cámara para despedirme de todos y todas ustedes, dándole nuevamente pues las gracias a Vaz Café, a Diego, que muy amablemente siempre nos invitan, a todos los asociados, ustedes que forman parte de esta gran familia, y es excelente la labor que hacen, delicioso el café como siempre, es de orgullo a nivel internacional lo que hacen, lo que nos representan. Y pues decirles que estaremos aquí prestos, atentos a seguir trabajando y aportando con ustedes. De mi parte, pues fue lo mejor. Espero que les haya quedado mucho de aprendizaje en la tarde de hoy. Y agradecerles y despedirme ya de ustedes para no perturbar otras agendas y otros espacios. Muchas gracias.